Lucas 1, del 26 al 38. Dice, cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se apareció y dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Pero cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes, la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca deja de cumplirse. María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. ¿Qué tal si oramos? Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa mañana por todo lo que nos has permitido disfrutar en tu presencia. Gracias por traernos con bien hasta aquí. Rogamos por aquellos que están viajando, que tú les acompañes, que seas con ellos, Señor. Hoy, Padre, nos disponemos a aprender de ti y aprender de la historia de la Navidad. Queremos rogarte que nos hables, queremos rogarte que ministres a cada uno de nosotros y que tu luz, que disipa toda oscuridad, brille profundamente en nuestro corazón y traiga todo lo que tú viniste a traer a cada uno de nosotros, Señor. Rogamos que también nos des tu discernimiento, tu visión, cómo tú miras a nuestra comunidad, de modo, Señor, que podamos ver la oscuridad que hay en ella y podamos traer tu luz, podamos vivir misionalmente, no entretenidos con lo que el mundo llama Navidad, sino totalmente comprometidos contigo, la verdadera Navidad. Permítenos ver, permítenos ser luz, como tú dijiste que somos, en medio de las tinieblas. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento, muchas gracias. Cada diciembre el mundo entero se gira su atención a las luces, gira su atención a las compras, a los regalitos, a las tradiciones. Y hay tantas tradiciones por ahí, por supuesto los arbolitos por todos los lados. Hay mucha discusión en todo el mundo si en una iglesia debe haber un arbolito o no. Mire, evidentemente aquí los tenemos, no nos preocupamos demasiado por eso. En realidad el mundo entero gira alrededor de lo que tradicionalmente, énfasis en esa palabra, conocemos como Navidad. Pero muchos pierden lo que es la esencia de la Navidad, el momento en que el cielo llegó hasta la tierra y el cielo tocó la tierra con un rey humilde, un rey que vino a nacer entre vacas y caballos, entre asnos, que vino a nacer en un pesebre, y por supuesto estamos hablando de Jesús. Ahora, todos los reyes anteriores, y no solamente reyes, solamente en Inglaterra hay reyes hoy por hoy hay presidentes, ¿verdad que sí? No hay líderes a lo largo de la historia que han llegado como llegó Jesús. La gran mayoría viene con guerra, viene con mucho orgullo, viene armado, viene a imponer y viene a imponer su reino. Lo gracioso es que no ha habido absolutamente ningún reino, no ha habido absolutamente ningún imperio que dure para siempre. No hay ningún imperio que dure para siempre.
Y aquí en lo que leímos hoy podemos ver las palabras de Gabriel, un mensajero de Dios, el ángel mensajero de Dios, anunciándole a María que el niño Jesús, que su reino sería para siempre, que su reino sería para siempre. Yo creo que muchas personas, especialmente los judíos, no entendían perfectamente qué es lo que eso significaba. Y yo creo que nosotros, la iglesia, debemos entender ya lo que eso significa, porque el reino de los cielos para ti y para mí no es algo futuro, no es algo que viene en el futuro, sino es algo que ya existe entre nosotros. Él gobierna, Él reina sobre nuestros corazones y eso es lo que es el reino de Dios. Él gobierna sobre nuestros corazones. Tú y yo ya somos parte del reino de Dios y lo estamos disfrutando, lo estamos viviendo ahora. Estamos disfrutando todos los beneficios de ser parte de un rey. Qué hermoso es saber, qué hermoso es ver que no solamente le servimos a un rey como súbditos, sino que ese rey también es nuestro Padre y es nuestro amigo. Y eso no es algo que muchas personas a lo largo de la historia han podido disfrutar de reyes y de gobernantes. Qué bueno que tú y yo podemos disfrutar coinonía, comunión, intimidad, una relación verdadera con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Le da un aplauso a Él? Ahora, estas 4 semanas, esta serie le va a invitar a que usted lo coja suave, a que usted viva la Navidad y no se estrese por las tradiciones de la Navidad. Eso es una de las cosas que va a hacer esta serie y vamos a enfocarnos a ver la historia de la Navidad a través del lente de la humildad y por eso le hemos titulado a esta serie de enseñanzas El Rey Humilde, el Rey Humilde. Ahora, hoy quiero predicarles bajo el título Cuando la oscuridad parece abrumadora. Cuando la oscuridad parece abrumadora. Hay momentos en la vida que parecen abrumadores. Yo sé que el abrumador no es una palabra que se usa muy frecuente para aquellos que estamos mucho tiempo acá en Estados Unidos. Overwhelming, ¿ok? ¿Saben lo que es overwhelming? ¿Saben lo que es abrumador? Cuando ya es tanto que tú no puedes contenerte, como que es demasiado. Eso es lo que significa la palabra básicamente abrumador o overwhelming. Hay momentos en la vida que la oscuridad es abrumadora. Para muchos, no pocos, para muchos, precisamente el tiempo de Navidad es ese momento en que yo digo que a veces Satanás quiere opacar el gozo que debe ser la Navidad y nos trae a la mente un montón de cosas que nos hace vivir en oscuridad. Y los cristianos no somos exentos de eso. También dentro de los cristianos se experimenta esto. Y estoy hablando de la experiencia de pensar, por ejemplo, durante la Navidad, más intensamente que en otro momento, pensar en algún ser querido que perdimos. Pensar en alguna relación que se ha roto. ¿Ve? En el tiempo de Navidad, cuando todos debemos estar disfrutando con nuestra familia, pensamos en el hijo que está lejos del Señor, pensamos en la hija que no le está sirviendo a Dios, que está en malos caminos y eso trae tristeza a nuestro corazón. ¿Qué tal aquellos matrimonios en que uno ha abandonado, un cónyuge ha abandonado a su esposo, su esposa y no está allí? ¿Cómo será la Navidad para esa familia? ¿Cómo será la Navidad para los que han recibido un diagnóstico inesperado, especialmente uno que cambia la vida? ¿Qué tal con los muchos, porque son muchos, no son pocos, que quizás todo lo que he mencionado antes está bien, pero aún así tienen un temor abrumador, overwhelming, de lo que puede suceder mañana, temor al futuro, incertidumbre, temor al futuro, y durante la época de la Navidad muchas veces eso se intensifica. Cada uno de nosotros hoy, aquí en este lugar, hablándole a cada uno de los que estamos aquí, puede estar dentro de estas 3 categorías. Usted quizás esté pasando por un momento de oscuridad en este momento. Los que hemos descrito y algunos otros que quizás pase por su mente, pase por su corazón, y usted mejor que nadie sabe que le describe exactamente a usted en el momento que está viviendo ahora. Pero quizás usted no esté atravesando un momento de oscuridad hoy,
pero el día de mañana se aproxima. Y no quiero ser pesimista, por supuesto que no. Generalmente me caracterizo por ser totalmente lo opuesto, por ser muy optimista, no pesimista. Pero la realidad y la verdad es que todos, aunque hagamos el bien, aunque hagamos buenas decisiones, que en eso se basa la vida, buenas decisiones, todos tenemos el riesgo. Es más, que todos, incondicionalmente, vamos a tener un día oscuro en nuestra vida. No importa si usted es creyente o no, todos tenemos un día oscuro. El Señor Jesús, el Rey de Gloria, la luz, ¿verdad?, del mundo, también tuvo días oscuros. Y si Él tuvo días oscuros, y lo vemos a los discípulos, a los apóstoles que tuvieron también días oscuros, ¿qué nos deja saber a nosotros que nunca vamos a tener un día oscuro? De modo que usted o está pasando hoy, ahora, por un momento de oscuridad, o en el futuro puede ser que usted pase por un momento de oscuridad. Y usted puede ser tan optimista que diga, yo no voy a pasar por ningún momento de oscuridad, porque he hecho todas las cosas bien, porque honro al Señor, y eso está muy bueno. Qué bueno que usted hace las cosas bien, que honra al Señor, y sí, eso de cierto modo garantiza a largo riesgo que su vida va a ser una vida llena del amor, el gozo y la paz del Señor, lo que debe ser una Navidad constante, perpetua. Pero permítame decirle que, aunque eso sea realidad, hay momentos en que vienen días de oscuridad. Y si no llegara ningún día de oscuridad, lo cual no es una posición o una óptica realista, en el pasado usted quizás ha tenido momentos de oscuridad. Ahora, no importa cuál de las tres usted está, hay algo muy importante, que nosotros como iglesia tenemos que tener muy en mente, muy presente. Tenemos que estar muy conscientes de eso ahora. Que aunque yo y mi familia estemos en un momento muy feliz, de mucha estabilidad, y no tenemos un capítulo oscuro, hay muchas personas a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestro círculo de influencia, en nuestras amistades, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestra ciudad, en nuestra nación, que están pasando por momentos de oscuridad. Entonces, tú y yo que tenemos la luz, tú y yo que estamos viviendo una Navidad eterna, una Navidad perpetua, llena de gozo, de alegría, de ánimo, tenemos que ser luz para esas personas. De modo que esto nos envuelve a todos en este lugar. Ya usted se está identificando con alguna de esas tres áreas. Creo que todos en este lugar estamos en dentro de esas categorías. Ahora, hablando de un tiempo de oscuridad, así se encontraba el pueblo de Israel. Cuando llegó Jesús, cuando el ángel Gabriel, lo que leímos en Lucas capítulo 1, se le aparece a María y le habla del nacimiento de Jesús. Habían pasado 400 años, lo que teológicamente conocemos como el período intertestamentario, el período entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y fueron 400 años. Nuestra nación no tiene 400 años. Pensemos en todo lo que se ha logrado en Estados Unidos en menos de 400 años. Podemos pensar en todo lo que una nación puede ser perjudicada y la oscuridad profunda en la que puedan entrar después de 400 años. ¿400 años de qué? 400 años de silencio de parte de Dios. 400 años en que el pueblo de Israel no vio a un profeta. Nadie, ningún profeta verdadero, le dio palabras de ánimo, le dio palabras de esperanza. Y yo no sé usted, pero yo necesito sentir a Dios. Yo necesito saber que Él me habla. Mire, aunque todas las cosas puedan estar bien, dinero, familia, todas las cosas materialmente hablando están en su lugar, hay momentos en que uno se siente distante de Dios y uno se pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué me siento vacío? ¿Por qué siento que está lejos de mí? Y estoy diciendo esto ni siquiera pensando en algo que usted ha hecho, ni siquiera pensando en alguna condición que usted ha causado, algún pecado que usted cometió y pues siente esa distancia porque usted cometió un pecado y debe sentirla. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a momentos en que usted ha hecho todo bien y simplemente siente a Dios a la distancia, como que Dios se ha olvidado de usted. No sé si alguien está pasando por ahí. No sé si alguien ha pasado por esa experiencia.
Yo he sido cristiano toda mi vida, básicamente, y he conocido etapas, gracias a Dios, no etapas muy prolongadas, en las que me he sentido así. Qué bueno que la palabra de Dios dice, porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? De modo que a veces yo he tenido a lo largo de mi vida cristiana, he tenido que hacer lo que hacía el salmista. Yo creo que el salmista parecía a veces un loco, sí, literalmente un loco, ¿ok? Cuando usted ve a alguien por la calle hablando solo, usted piensa que está loco, ¿verdad que sí? Bueno, hoy en día ya no es así. Hoy en día, como tenemos micrófonos que están en el oído, usted ve a una gente hablando por el mall, no que está loco, que está hablando con alguien por teléfono, ¿verdad? Pero normalmente si usted ve a alguien hablando solo, usted piensa, tiene la tuerca floja, o sea, algo anda mal por allí, ¿verdad que sí? El salmista hacía eso. El salmista, Salmo 103, bendice alma mía a Jehová. ¿Con quién está hablando? Con él mismo. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Verdad? Y continúa el Salmo 103, no voy a recitarlo ahora. Hay veces que uno tiene que hablarse a sí mismo. Yo pienso, si en mi corta vida, que aunque ya me estoy acercando a los hermanos de raíces, no estoy tan cerca, tengo un poquito de juventud acumulada, pero no tanta, ¿ok? Si en mi corta vida he tenido tantas experiencias en las que me he podido sentir lejos de Dios, o a la distancia de Dios, o el silencio de Dios, esa es la palabra, el silencio de Dios. ¿Cómo puede ser para una nación entera que no conocía a Dios personalmente como tú y yo lo conocemos hoy? Terminamos la serie de Hebreos y en la serie de Hebreos el concepto más grande que vimos en los últimos 4 sermones fue el sacerdocio, ¿verdad? De modo que el pueblo de Israel se comunicaba, tenía una relación con Dios a través de un sacerdote. Siempre había un intermediario, ¿verdad? 400 años en que no hubo ningún intermediario, un silencio absoluto de Dios. Pensemos en qué hace una familia, consecuentemente una comunidad, una ciudad, una nación entera, cuando Dios no ha hablado y consecuentemente se siente esa distancia por una generación. Y papi y mami no escucharon, no sintieron de parte de Dios. Si su fe no era muy profunda, ¿qué sucede? A esa familia, a esa comunidad, a esa ciudad, a esa generación, se degrada. Poco a poco se degrada. Y una comunidad o una sociedad, degradada, una generación degradada, pasa ese degrado a la próxima generación. Y esa a la próxima, y a la próxima, y así por 400 años. Pensemos en las tinieblas profundas que estaban gobernando a Israel sin Dios, sin palabra de Dios, sin dirección divina, por 400 años. Lo decimos fácil, pero yo creo que he tratado de pintarle una imagen bastante clara de 400 años de silencio de Dios. Esa era la oscuridad en la que se encontraba Israel. Para hacer las cosas peores, el imperio romano estaba en el momento más vibrante de su gobierno. Pensemos por un momento en la oscuridad que gobernaba en todo el mundo conocido, en el imperio que gobernaba la tierra en ese entonces, podemos decirlo así, el primer imperio, la primera potencia mundial en ese entonces, que Herodes, como sabemos bien, a través de la historia de la Navidad, Herodes el Grande, mandó a matar a todos los niños varones de menos de 1 año. Y eso, sorprendentemente, era algo aceptable. Silencio. Nadie, vemos en la Biblia que decía nada, sentían por supuesto oposición a eso. Pensemos en las madres, pensemos en cada familia, lo que eso implicaba. Y aún así no vemos literalmente en la Biblia que alguien haya hecho algo significante en contra de eso, lo cual nos deja saber la oscuridad tan profunda que había aún en el gobierno, pudiéramos decir, y ese gobierno o ese imperio romano estaba gobernando a Israel. ¿Había oscuridad en Israel, sí o no? Había una oscuridad que, mira, nosotros ni siquiera podemos imaginarla. A veces vemos en películas y pensamos que las películas las hacen con tanta violencia porque, para hacerle interesante quizás, pero no. Yo creo que esa violencia es historia
Y las películas muchas veces se encargan de poner esa historia en forma visual y que podamos oírla. De modo que yo creo que captan exactamente la idea, que no era simplemente para entretenernos, sino que captan la oscuridad que por tanto tiempo gobernó. De modo que vemos que así estaba Israel, 400 años de silencio profético, bajo la opresión del imperio romano, un pueblo sin esperanza visible. No sé si usted sabe cómo luce un pueblo sin esperanza visible. No quiero hablar mucho de esto porque me vuelvo emocional, pero yo he estado en Cuba este año 3 veces. Saben que soy cubano. He estado 3 veces en Cuba este año. La razón por la que no fui por 17 años es porque era muy doloroso ver a tu pueblo, a tu gente, a tu tierra, a tu patria, sin esperanza. Sin esperanza, sin poder hablar nada, suprimiendo todos los sentimientos, todas las emociones y sin esperanza ninguna. Bueno, eso ha sido solamente por unos años. Imagínense 400 años, podemos pensar mucho en cómo lucía la realidad de Israel. Pero la buena noticia es la siguiente, que en medio de esa noche tan larga, si podemos decirle así, en medio de esa noche tan larga, Dios envía un ángel a una joven desconocida en un pueblo sin renombre, un pueblo que ni siquiera era conocido en el Antiguo Testamento, Nazaret. Y allí Gabriel no fue enviado a un palacio, sino fue enviado a un pueblo desconocido. Porque cuando la oscuridad parece más pesada, cuando la oscuridad aparece más abrumadora, ese es el fondo en el que la luz brilla más. Ese es el fondo en que la luz brilla más. En ese momento Dios trae su luz de manera inesperada. Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38, nos da por lo menos tres cosas que vamos a ver hoy. Permítame leerlo de nuevo. Y vamos a ver 3 cosas importantes que podemos extraer de esta historia de la Navidad y espero que Dios nos hable a través de ellas. ¿Qué tal si leemos de nuevo? Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y le dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Pero cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Pues la palabra de Dios, me encanta esto, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. 3 cosas que queremos ver allí. La primera es que Dios trae luz donde menos lo imaginamos. Dios trae luz donde menos lo imaginamos. Aquellas personas que han experimentado una oscuridad profunda, ya puede ser porque han experimentado un divorcio que marcó su vida y marcó su vida para siempre. Hay personas que después de un divorcio o después de la muerte quedan viudos o viudas de su cónyuge, jamás pueden encontrar sentido a la vida. ¿Qué tal aquellos que han perdido un hijo o una hija? A muchos jamás le encuentran sentido a la vida y están en esos momentos de oscuridad, momentos en los que pensamos que es imposible, literalmente imposible, que alguien pueda experimentar alegría, que alguien pueda experimentar una vida llena de propósito, llena de gozo, llena de paz y llena de amor. Con ese escenario, ¿quién vive una vida así? Bueno, cuando miramos a esta historia y lo primero que vemos son 2 sorpresas. Vemos el lugar.
Nazaret, una aldea tan insignificante que ni siquiera aparece en el Antiguo Testamento. Lo podemos ver muy claramente cuando Jesús llama a los discípulos, y el primero que llama es a Andrés, el hermano mayor de Pedro, y Andrés le presenta a Jesús a Pedro, y después Pedro le presenta a Juan y Jacobo, que eran amigos de pesca, y así eventualmente Felipe lo sabe, y Felipe lo presenta a Natanael. Y Natanael, voy a decir un chiste aquí, perdonen que hoy he hablado un poquito de Cuba ya, no me gusta hacer eso porque nuestra iglesia es multicultural, no es una iglesia cubana, pero yo creo que Natanael era medio cubano. Mire, si hacemos el árbol genealógico, de ahí salimos los cubanos. Hay cosas que se me ocurren a mí. Natanael, mira, sin filtro, lo que pensaba lo decía, no importa qué. Llega alguien a decirle del Mesías. Imagínense, después de 400 años, que alguien te venga a decir con certeza, hemos descubierto al Mesías, Jesús de Nazaret. Y él no procesó nada. Lo primero que salió de su boca es Nazaret. De ahí no viene nada bueno. Eso fue lo que pasó con Natanael. Ahora pensemos un momento. Para él, para Natanael, Nazaret era una sorpresa que no tenía sentido ninguno. Pero pensemos en el hecho de que Dios, en su soberana voluntad, podemos ver literalmente en el libro de Isaías, tenía profetizado de dónde iba a venir. Y que él iba a ser nazareno, ¿verdad? Tenemos que pensar que ese era plan de Dios. Y que Dios, en su plan, incluye aquellas cosas que mucha gente ni siquiera considera. ¿Sí o no? Ese no fue el ejemplo de David. A mí me encanta esto porque yo creo que es una verdad muy clave en la palabra de Dios. Es una verdad muy clave en la Biblia. David no era considerado ni por su padre para ser el rey. Cuando llegó el profeta Samuel a ungir rey, él ni siquiera llamó a David. Pero Dios ya conocía el corazón de David y hasta el día de hoy, usted va a Jerusalén, la ciudad antigua de Israel, se conoce como la ciudad de David. Y de la raíz de David vino Jesús. Lo que quiero decir es que David siempre fue muy importante, aunque fue alguien totalmente insignificante, aún para su propio padre. Parece que Dios le place escoger lo insignificante, lo oscuro, lo que todo el mundo ignora, lo que no vale para nadie, lo que no tiene significado, lo que no tiene relevancia. A Dios le place escogerlo así. Tanto así que cuando vamos a la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, en la primera carta, primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 28-29, dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Usted escuchó bien eso? Que Dios escoge lo vil y lo menospreciado del mundo. De modo que el día que usted se sienta vil y menospreciado, el día que Satanás le susurre en su oído: mira, es que tú no sabes nada, es que tú eres un ignorante, tú no sabes los dos idiomas, tú no fuiste a la escuela, tú tuviste un pasado así o un pasado asado, tú eres divorciado, tú eres un criminal. Tú puedes decirle a esa persona que te está hablando, a esa voz que te está hablando, que Dios escoge, Él selecciona, Él escoge lo vil y lo menospreciado. La lógica de Dios dice, aunque suene ilógico, aunque no haga sentido, la lógica de Dios dice: allí brillará mi luz. Y mientras más oscuro, más brilla la luz. Más como que hay que tener un contraste, ¿verdad que sí? Usted prende una luz en medio del día y quizás nadie la vea, pero si usted la prende en el medio de la noche, una noche sin luna, una noche sin estrella, una noche oscura, todo el mundo va a ver esa luz. Yo creo que Dios es así. Él está buscando el escenario más oscuro para hacer brillar su luz, y eso fue lo que hizo acá. Lo hizo en la pequeña ciudad o la pequeña aldea, no era ni una ciudad, una aldea, por allá donde nadie conoce, Nazaret. No sé si usted ha hablado de Brandon o de Barrico o de Sefner en algún lado con algún familiar. No, ¿verdad? Usted dice: yo soy de Tampa. Porque a Sefner y Brandon y Barrico no lo conoce nadie. Y Litia, ¿y dónde es eso? Bueno, hablamos de Tampa porque es lo que todo el mundo conoce. Cuando vamos a Isaías, capítulo 9, versículo 1, dice: los que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz resplandecerá sobre ellos.
Interesante. Y es algo que tenemos que interpretar, tenemos que digerir esto. Lo que estaba sucediendo, o lo que sucedió, sí, después de 400 años, en una aldea que nadie conocía, no mencionada en el Antiguo Testamento, con una joven sin ninguna reputación, nadie conocía a María. En Israel había muchas Marías. Hay versículos en la Biblia, un solo versículo que incluyen a 3 Marías. ¿Ok? Habían tantas Marías, de modo que la madre de Jesús, por supuesto, era María. Tenía un nombre común. No tenía un nombre único. Tenía un nombre muy común. Y Dios escoge todo esto porque Él es el Dios soberano y Él le place exponer su luz y su grandeza y su majestad y su gloria en lo que el mundo no reconoce. Él le place hacerlo así. Ahora, cuando vamos a Isaías capítulo 9, versículo 1, lo que vemos es que 700 años antes de que Jesús naciera, ya Él tenía un plan. Amigos, esto es elección divina. ¿Ok? Una de las cosas que nos queda clara en la palabra de Dios para todo creyente, para todo hijo de Dios, es que usted es selección divina. Dios te eligió. Sí, existe tal cosa como la elección. Y no quiero irme a una parte de la elección. No hay ningún lugar en toda la Biblia, ya que mencioné la palabra elección, me metí en ese problema. No hay ningún lugar en toda la Biblia en que podamos leer literalmente que fueron elegidos para la perdición. Lo que sí encontramos es la elección de los justos, la elección de los santos. De modo que podemos pensar que somos elegidos 700 años antes de que Jesús naciera. Este lugar era elegido. Los que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz resplandecerá sobre ellos. Cuando Dios decide encender una luz o encender su luz, Él no busca escenarios grandiosos. Dios no está buscando condiciones favorables. Él no está buscando que todo esté ordenado. A Él le place brillar su luz en medio del desorden para que la gloria sea de Él. Amén. Él entra en el caos. Él entra en la oscuridad, Él entra en lo inesperado. No es sorpresa que María quedó, dice acá Lucas, una de las cosas que hace Lucas en su evangelio, a diferencia de Mateo, Marcos y Juan, es que él se encarga de ver el carácter humano de Jesús, ver las emociones humanas. Y una de las cosas que dice Lucas de la historia de la Navidad es que María quedó turbada. Porque cuando la luz de Dios llega, cualquiera pensaría que si un ángel te habla, pues tú vas a recibirlo muy bien, ¿verdad? Eso es lo que todo el mundo piensa, que Dios te envíe un ángel. Pero ella estaba turbada, porque a veces la luz del Señor nos confronta antes de consolarnos, Lo primero que podemos ver en la historia es que hoy tú puedes sentirte como Nazaret, olvidado, sin esperanza, invisible. Pero Dios se deleita en comenzar su obra donde otros no ven absolutamente nada. Dios se deleita en comenzar su obra donde otros no ven absolutamente nada. Tú puedes quizás decir, ese soy yo. Quizás no pienses así. Pero quizás el día de mañana, después de un capítulo feo en tu vida, quizás el enemigo quiera mentirte con eso. Tú no vales nada. Bueno, allí es donde Dios se deleita en comenzar su obra, donde otros no ven absolutamente nada. Pensemos misionalmente, ¿ok? Pensemos misionalmente. ¿Cuántas veces miramos al criminal, al mentiroso, al infiel, a la persona en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad? Y en lugar de ver lo que Dios está viendo, vemos lo que ve todo el mundo. Este es un don nadie. Y nos convertimos en voceros del diablo mismo. Y condenamos a las personas. Y no estamos siendo voceros de Dios.
Estamos siendo maldición. Por eso Jesús en su primer sermón dijo, bendecid y no maldigáis. Y nos dio las bienaventuranzas, que son todos bendiciones, ¿verdad? Tenemos que mirar a las personas a nuestro alrededor, mirar en la oscuridad en que están, pero profetizar la luz de Dios a ellos y poder ver el potencial de Dios en cada una de esas personas. Yo animo a toda la iglesia, especialmente a aquellos que están en un momento bueno en su vida. Tú estás lleno de gozo, de paz, de alegría, vives en una Navidad perpetua. ¡Qué bueno! Excelente, buenísimo. Por favor, comparte esa Navidad con las personas a tu alrededor. Vamos a vivir misionalmente y en el punto número 2 vamos a ver mucho más de eso. Dios se deleita en comenzar su obra donde otros no la ven. Y la oscuridad no limita a Dios. Es el escenario donde su luz resplandece con mayor brillo. ¿Hay algo difícil sucediendo en alguien a quien tú conoces? Esa es la oportunidad perfecta que Dios está buscando para que su luz brille. Lo segundo que queremos ver en la historia de la Navidad, especialmente en los versículos del 30 al 33, es que la oscuridad no detiene los planes de Dios. No detiene los planes de Dios. Aunque toda la realidad que he dicho ya era verdad, allí el ángel Gabriel se acerca y le dice a María, vas a concebir, aunque no había tenido relaciones todavía con José, era virgen, vas a concebir, darás a luz un hijo y le llamarán Hijo del Altísimo. Su reino no tendrá fin. Pensemos en cómo se sintió María con esa gran noticia. Un milagro imposible. Les hablé un poquito antes de 400 años de silencio, las implicaciones de eso, va a estar bajo el Imperio Romano, la crueldad del Imperio Romano, y que en medio de todo eso, no solamente te diga que con un milagro, porque tenía que ser solo un milagro, iba a quedar embarazada, iba a tener un hijo, le llamarían Hijo del Altísimo y que su reino no iba a tener fin. A Dios le encanta hacer eso. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios de lo imposible en tu vida ahora, si estás pasando por ese momento. Él será el Dios de lo imposible en tu día mañana, si mañana te toca vivir un capítulo de eso. Y Él es el Dios de lo imposible en las personas a nuestro alrededor. No solamente en las nuestras, sino en las personas a nuestro alrededor. Él sigue siendo el Dios de lo imposible para ellos. Nosotros tenemos que ser la sal y la luz. Son palabras de Jesús. Luz. Jesús dijo que nosotros éramos, los discípulos, eran la luz. Y cada vez que digo esto, me toca aclarar y lo hago con mucha satisfacción. El hecho de que para el tiempo en que Jesús le dijo, el primer sermón, el sermón del monte, que Jesús le dijo a los discípulos, ustedes son la sal y la luz de la tierra. Los discípulos tenían un año, menos de un año de conocer a Jesús. Fue el primer sermón público que escucharon de parte de Jesús. Y Jesús no le está diciendo, ustedes van a convertirse en... Ustedes ya son la sal de la tierra y la luz del mundo. Si estamos hablando de oscuridad y de luz, nosotros que conocemos al Señor, que han pasado 2000 años de historia, que conocemos la doctrina, las enseñanzas de Jesús, conocemos la doctrina de los apóstoles, conocemos el testimonio de todos ellos que murieron por el Evangelio y que han pasado 2000 años de historia en que muchas personas han vivido para el Evangelio. Con cuánta más insistencia tú y yo no vamos a hacer luz para las personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad que sí? Ahora, la oscuridad no detiene los planes de Dios. En medio de todo eso, Él dijo, concebirás, darás a luz un hijo, será llamado Hijo del Altísimo y su reino no tendrá fin. Mientras Israel vivía opresión, Dios estaba estableciendo un reino eterno. Qué hermoso eso, ¿verdad? Opresión del Imperio Romano, no, para Dios Roma no es nada. ¿Cuánto no será en tu vida? ¿Cuántas personas no están perdidas en la adicción? ¿Cuántas personas a las que tú conoces no están perdidas en la adicción? ¿Cuántos no están perdidos, no quizás en la adicción, pero en las consecuencias de una formación totalmente tergiversada? ¿Cuántas personas han crecido sin padre o sin madre o con un padre o una madre abusiva? ¿Cuántas personas no conocen en su formación lo que es la felicidad, la estabilidad, el amor, la paz, la armonía? ¿Cuántas personas no conocen eso?
Y pensamos que a veces es imposible que esa persona se enderece. Yo quiero decirle que si esa persona conoce a Cristo, la luz de Jesús disipa toda oscuridad y Él cambia de adentro hacia afuera. Él cambia integralmente. Él lo hace completamente. Él es Dios. Él verdaderamente cambia. Aleluya. Me llama la atención lo que Juan dice en Juan capítulo 1, versículo 5, hablando de oscuridad y de luz. Juan está hablando de Jesús, literalmente de Jesús. ¿Qué es lo que dice Juan 1:1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Y después dice, y ese verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. ¿Está hablando de quién? Indiscutiblemente está hablando de Jesús. Mire lo que dice el versículo 5. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. De modo que la oscuridad no altera el plan de Dios. La oscuridad no adelanta ni atrasa el plan de Dios. La oscuridad nunca ha vencido la luz y nunca la vencerá. Nunca la vencerá. A veces nosotros estamos condicionados al mundo de pecados en el cual vivimos y nos decimos mentiras a nosotros mismos. Nos creemos mentiras a nosotros mismos que nunca vamos a cambiar, que nunca la persona que está a nuestro lado va a cambiar. Y estamos condicionando la verdad de Dios a la naturaleza caída del hombre. Y mientras que podemos ver la oscuridad en el hombre, porque es muy real, es inevitable verla, tenemos que ver al hombre, pero también ver a Dios, que por la historia ha siempre buscado el hombre, porque Él vino a buscar y salvar lo que estaba perdido, dijo Jesús. Él vino a buscar y salvar a lo que estaba perdido. No sé cuántas personas son conscientes de la oscuridad a nuestro alrededor. Quizás usted viva una vida muy feliz, una Navidad perpetua, como digo yo. Muy bueno, me alegra muchísimo. Yo quisiera que todo el mundo viviera esa Navidad perpetua. Me encanta ver las familias irse de vacaciones. Me encanta ver las familias compartiendo. Me encanta cuando compartimos en familia, cuando hay unidad, cuando hay amor, cuando hay estabilidad. Eso es lo que Dios quiere. Eso me encanta. Pero eso no puede quedarse aquí. Las estadísticas dicen, según Mental Health America, MHA, que el 23.4% de los adultos en los Estados Unidos experimentaron alguna enfermedad mental en el año 2024. 23.4% de los adultos experimentaron alguna enfermedad de salud mental. Eso representa o equivale a más de 60 millones de adultos. 60 millones de adultos. Para ponerlo en perspectiva, de nuevo, si uso el ejemplo de Cuba, en Cuba hay aproximadamente de 9 a 10 millones. Habían 11 y hay más de 1 millón aquí, así que quedan solamente 9 a 10. Quiere decir, si ponemos esto en perspectiva, que hay 6 naciones de Cuba totalmente afectadas por la depresión, afectadas por alguna enfermedad de salud mental. Otra estadística para los niños, según los datos del 2022 al 2023, reciente, aproximadamente 4% de los niños entre 3 y 17 años tenían un diagnóstico actual de depresión. Depresión, no ni siquiera alguna de las otras variantes de las enfermedades de salud mental. Depresión, 4% entre 3 y 17 años. Amigos, de 3 a 17 años, un niño debe estar viviendo los mejores tiempos de su vida. ¿Sí o no? ¿Cómo es que hay depresión? ¿Quieren ver más oscuridad? Vamos a llevarlo no solamente a la depresión, sino al extremo último de la depresión, el suicidio. Suicidio. Y ver estadísticas. En el 2023 hubo 49.316 muertes por suicidio en los Estados Unidos. Aproximadamente 135 por día. 2023. Si fuéramos a asumir que eso es realidad hoy, quiere decir que hoy, 30 de noviembre del 2025, domingo en que estamos diciéndole adiós al mes de noviembre y estamos comenzando a celebrar la Navidad, hoy
Hay 135 personas en nuestra nación que se han dado por vencidos, que han llegado al fin de la depresión o cualquier otra enfermedad de salud mental y han terminado con el suicidio. ¿Hay oscuridad o no a nuestro alrededor? Yo creo que hay mucha oscuridad. La tasa de suicidio ajustada por edad en el 2023 fue de 14.1 por cada 100,000 personas. El suicidio sigue siendo una de las principales causas de muerte entre los jóvenes. Para las personas de 10 a 34 años, el suicidio es actualmente la segunda causa principal de muerte. ¿Usted escuchó eso? De 10 a 34, la flor de la juventud. El suicidio es actualmente la segunda causa principal de muerte. ¿Hay oscuridad a nuestro alrededor, sí o no? Me encanta cantar lo que cantaba ahorita. Qué bueno llegó la Navidad, y las parrandas y la buena comida y aumentar un par de libritas y después perderlas y todo eso es muy rico y muy bueno. El gozo, la paz, el amor que experimentamos porque somos creyentes, pero tenemos que vivir misionalmente. Y si el Rey de Gloria, santo y sublime, vino a nacer en un establo, nuestro Rey humilde, para salvar al mundo, tú y yo tenemos que hacer algo por las personas que están a nuestro alrededor. No podemos estar bien, continuar cantando, disfrutando todo y olvidarnos de las personas que están a nuestro alrededor. La palabra enseña que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Que no sea eso en la iglesia, que el amor en la iglesia sea vibrante, que sea vibrante. Y permítame decir algo, porque pensamos en esto y a veces decimos, bueno, no es asunto mío, no es problema mío. Es problema, vamos a decir, de la iglesia, es problema del pastor. Bueno, yo acepto todos esos problemas y estoy listo para recibir todo eso. Pero no me des el privilegio a mí nada más, porque eso es una función de todos nosotros, no solamente de alguien que profesionalmente vive dedicado al ministerio y por eso tiene el beneficio. No. Esto es una función de todos. ¿Quién es la persona que conoce, que está cercano a alguien que está pasando por un momento de depresión, que ha pensado en el suicidio? ¿Quién? Todos nosotros. No solamente el pastor, no solamente el líder en la iglesia, no es el que canta, no, es todos nosotros. Entonces vamos a tomar manos en el asunto. María, en medio de toda la oscuridad que le rodeaba, escucha una promesa imposible. Una virgen embarazada. Un Mesías esperado por siglos. Un trono eterno en medio de un mundo quebrantado. Pero la palabra de Dios nunca llega tarde ni tampoco llega vacía, como dice un profeta. La palabra de Dios nunca llega vacía, que siempre produce aquello para lo cual fue enviada. El plan de Dios se cumple, incluso cuando tú no ves cómo, cuando tú no sabes cómo. Él siempre se cumple. De modo que aprendemos aquí que los planes de Dios para tu vida, tu familia y su iglesia no dependen de que todo esté claro. Para María había muchas cosas que no estaban claras. Para José, más todavía. Mi esposa me dice que no soy usted, pero yo soy muy desobediente. Y a veces me dice, ay, siento esto, siento aquello. Digo, mira, yo estoy operado y tú no eres María. Así que María hubo una sola, no venga con chistes, que eso no. Disfrutamos mucha libertad entre mi esposo y yo, por eso jugamos así a veces. Los planes de Dios para tu vida, para tu familia y tu iglesia no dependen de que todo esté claro. Hay veces que tenemos que confiar, aun cuando las cosas no están claras. Aunque tú veas sombras, Dios ve, escuche esto, Dios ve el trono de su Hijo. Si no quieres creer en el amor de Dios por ti, tienes que creer en el amor de Dios por su Hijo. Y Él ve precisamente eso, el trono de su Hijo. La oscuridad no es evidencia de su ausencia, sino el escenario donde su plan se está preparando. A veces pensamos eso, que cuando no entendemos, todo está oscuro, que es ausencia de Dios y por eso todo está oscuro. Entiendo eso. Pero es el escenario perfecto para que Él se glorifique y para que Él muestre más su gloria. Amén. Lo último, y con esto terminamos,
Vemos que la luz de Dios se revela cuando respondemos con fe y rendición. La luz de Dios se revela cuando respondemos con fe y rendición. Qué privilegio el de María. Después de 400 años sin no haber profeta. Qué privilegio para las mujeres. Aunque yo sé que hay muchas mujeres que defienden mucho el feminismo en el cristianismo, pero no había una mujer profeta en el Antiguo Testamento. Sí, yo sé de Débora y sé de Esther y sé todo lo bueno que hicieron. 100%. Y ahora a Dios le place, dentro de todos los seres de la tierra, escoger a una mujer desconocida, María, un nombre muy común. Había algo en María. Dice el versículo 34 al 38. Allí María se la pregunta, ¿cómo será esto? Ella no sabía. ¿Cómo será esto? Y Dios responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. De modo que no dependía de ella, no dependía de su capacidad, no dependía de sus fuerzas. Todo dependía del poder de Dios obrando en un corazón rendido. El poder de Dios obrando en un corazón rendido. Entonces María pronuncia la frase más hermosa, o una de las frases más hermosas de la palabra. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Eso es fe. Eso es fe. Yo no entiendo, a ver si lo podemos captar bien. Yo no entiendo, tengo muchas preguntas, pero hágase su voluntad. No sé cuántos han estado allí. ¿Cuántos no entienden algo? Pero, aún así, confiamos en la palabra de Dios. Confiamos en la voluntad revelada de Dios, escrita en la palabra. Eso es fe, eso es rendición. Mira, rendirse cuando usted no entiende todo y tienes un plan de 10 años y todo está ahí escrito y todo está asegurado, seguro y todo. Bueno, así cualquiera se lanza, así cualquiera se rinde. Pero rendirse cuando hay incertidumbre es tener verdadera fe, es rendirse realmente, es entregarse realmente. Eso es luz entrando en la oscuridad. De modo que la fe no niega la oscuridad, la fe confiesa que Dios es mayor que la oscuridad. Si tú no niegas la realidad que hay frente a ti, no niegas la realidad que ves en el espejo, no niegas la realidad de tu formación, lo que te hicieron en el pasado, no niegas nada de eso. Pero tampoco niegas el poder de Dios. Más bien confías que Dios es mayor que toda esa oscuridad junta. Dios es mayor, es más fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Que esa oscuridad. Dios no te pide que entiendas todo. Él te pide que confíes. Él no te pide que tengas fuerzas y que seas el más valiente. Él te pide que te rindas. La luz comienza a brillar cuando tú dices, hágase en mí como tú quieras. Hágase en mí como tú quieras. De modo que cuando la oscuridad es abrumadora, recuerda que Dios trae luz donde menos lo imaginas. Que la oscuridad no detiene los planes de Dios y que la luz revela cuando respondemos con fe y rendición. De modo que yo quiero animarte a que simplemente reconozcas tu Nazaret. Reconozcas, si te identificas con María, con alguien que no era conocida, con todo lo que hemos dicho ya de María y de Nazaret, que reconozcas tu Nazaret, que admitas honestamente las áreas donde te sientes pequeño, insuficiente, oscuro, y aférrate a las promesas de Dios. La oscuridad no es definitiva. La oscuridad no es definitiva, no hay noche eterna, siempre hay la mañana y el sol sale. Las tinieblas no tienen la autoridad sobre la luz. Y la luz del Rey humilde ya ha vencido toda oscuridad. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad. Yo he vencido al mundo, dijo el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer como María,
Simplemente decir, Señor, aquí estoy. No lo entiendo todo, pero confío en ti. Haz de mí conforme a tu voluntad. Quizás tú has vivido un capítulo oscuro. Quizás estés en medio de ese capítulo oscuro. Que has creído las mentiras que el enemigo te dice para hundirte, para alejarte de Dios. Pero hoy la luz de Dios ha llegado a esa oscuridad. Y es hora de reemplazar todas esas mentiras con la verdad de Dios. Es hora de reemplazar todas esas mentiras con la verdad de Dios. No importa lo que ha pasado, es sorpresa para ti, pero no es sorpresa para Dios. Dios tiene un plan. Y así como lo tuvo con María y lo tuvo con Nazaret 700 años antes de que ocurriera todo, Dios tiene un plan con nosotros. Y sí, también incluye esos capítulos oscuros. Entonces, quiero invitarle a que todo el mundo cierre sus ojos. Si hay alguien que hoy quiere recibir al Señor Jesús como su Salvador, levante su mano. Alguien que hoy quiere recibir al Señor Jesús como su Salvador. Vemos algunas manos levantadas. Gracias. Si hay alguien que hoy está pasando por un momento oscuro, está pasando por un momento de depresión, si la depresión ha tocado tu puerta, si has ido al doctor últimamente y te han recetado una de estas enfermedades de salud mental, incluyendo la depresión clínica, Dios tiene una palabra para ti hoy, ¿ok? Y esta Navidad va a ser una Navidad diferente, va a ser una Navidad diferente. Tú tienes que creer, tienes que tener fe como María y decir, mira, aunque no entienda, yo me entrego, aquí estoy, y poner eso a los pies del Señor Jesús. Entonces, mientras cantamos esta última canción, yo quiero pedirle que si usted está pasando por un momento así, mira, para eso estamos aquí, la iglesia, para orar por ti. No solamente el pastor, la iglesia, para orar por ti. Vamos a orar por ti y vamos a vencer esto juntos, ¿ok? Porque Jesús vino a traer gozo, paz, alegría, amor. Y eso empieza contigo. Amén. Eso empieza contigo. Ahora, ya enseguida vamos a cantar una última canción. Pero antes de que hagamos eso, todos los que estamos aquí, que tenemos vidas estables y vivimos una Navidad perpetua, por favor, pensemos en esto. Hoy, según las estadísticas del 2023, 135 personas se rinden ante la vida y deciden suicidio. ¿Hay alguien a que tú conozcas que está en ese camino? Tú tienes que hacer algo. Tú tienes que hacer algo. Tú tienes que ser las manos y los pies de Cristo para una sociedad que vive en oscuridad hoy. Las estadísticas de niños. ¿Cómo podemos quedarnos tranquilos y cruzar los brazos y no hacer nada al respecto? Algo tenemos que hacer. Y el amor y rendirnos al Señor es suficiente. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Hágase conmigo tu voluntad. No entiendo qué hacer, pero aquí estoy. Heme aquí, hágase conmigo tu voluntad, como dijo María. Amén. Así que si tú eres parte de ellos que viven una Navidad perpetua, hay muchos que no. Vamos a hacer algo por ellos. Amén. Dios les bendiga.